6 minutos con 14 grados de temperatura, sorprendentes 14 grados de temperatura, se sabía que iba a descender, producto de la lluvia que tuvimos en las últimas horas. Dame a Luis Toto Caputo, ministro de Economía, ayer hablando de devaluación. No es probable que exista una devaluación en la Argentina. Entonces vos fijate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. O sea, corrida lo que le pasó al gobierno anterior, que arrancó con un dólar de 60, con una herencia que al lado de lo que nosotros recibimos era Disneylandia, y ¿sabes qué? En apenas 10 meses se le había ido de 60 a 180. O sea, había subido 200%. Acá subió 15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Bueno, allí categórico el ministro de Economía, que descartó cualquier cimbronazo, no hay posibilidad de cimbronazo. Durante el fin de semana leía un tuit de Javier Lanari. Javier Lanari es periodista, pero además forma parte del equipo de comunicación del gobierno nacional detrás de Manuel Adorni, y tuiteó lo siguiente, y lo quiero compartir con quien nos está esperando para hablar. Déjame ubicar el mail. Dice así: cuando asumió Milei, el riesgo país estaba en casi 3.000 puntos, hoy está abajo de 800. El dólar estaba en la zona de 1.300 pesos, hoy está igual. Aún así muestran placas rojas y dicen que el riesgo país y el dólar no paran de subir. Damián Dipache es analista económico y director de Focus Market. Ya está en línea. Damián, un gusto tenerte al aire. Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aguardar. Damián, dame tu punto de vista acerca de lo que dijo Caputo, de cómo ves la economía argentina, de este momento en el que se negocia con el FMI y con el Banco Mundial y el BID y demás. ¿Cómo está la economía argentina? Bueno, en principio tenemos que decir que en mayo del año pasado el dólar llegó a estar en 1.480 pesos. A partir de ahí, el gobierno empezó a construir 3 puentes. Déjame detallarlos. En aquel momento, en primera instancia, fue la intervención en los dólares paralelos a través del dólar blend. O sea, aquello que se liquida por las exportaciones, vos emitís pesos y parte de esos pesos los absorbés vendiendo dólares en el paralelo. Se fueron muchos dólares por esa vía, pero efectivamente hizo que el dólar paralelo baje y la brecha se haga muy cortita. De hecho, llegó a estar casi en línea en el verano con el oficial. Segundo puente. Segundo puente fue el blanqueo, porque el blanqueo generó 21.000 millones de dólares en la primera etapa y 8.600 millones de dólares en la segunda etapa. Y el tercer puente está siendo el Fondo Monetario Internacional. Y me decís, che, pero si yo estoy en mi casa escuchando, no puedo vivir siempre de la tarjeta de crédito de alguien que me asista. En algún momento tengo que salir a laburar para pagar la tarjeta. Yo creo que este puente es importante. ¿Por qué es importante? Porque Argentina tiene un problema de stock de reservas, no de flujo futuro. ¿Qué significa eso? Las reservas llegaron a estar en 31.800 millones, hoy están en 26.000 millones de dólares. Tiene un problema de stock. La economía crece, se demandan más dólares para importar. Por otra parte, hay una situación donde efectivamente se comenzaron a demandar más dólares por la vía de servicios. ¿Y por qué es importante recomponer el stock? Bueno, porque hacia adelante el flujo de dólares futuros tiene una muy buena perspectiva. ¿Por qué? Petróleo y gas, minería, agro, ganadería, y ante el eventual levantamiento del cepo, el ingreso de inversión extranjera directa. Se entiende la diferencia. Hoy tenemos un problema de stock, pero tenemos condiciones de repago a partir del flujo futuro, ¿no? Quiero preguntarte, a raíz de esto que desarrollaste tan bien, ¿cuándo dejaremos de pagar el mínimo de la tarjeta y vamos a pagar el total? Es decir, ¿cuándo empezaremos a generar recursos y que eso se transforme en dinero y que ese dinero pueda ir a pagar para achicar la deuda con aquellos a los que le pedimos? ¿Eso puede pasar en 2 años, en 5, en 10, en 20? Bueno, ¿qué pasa? A diferencia de otro momento del periodo argentino, hay que ver cuál es el sendero fiscal. Pero vos no estás tomando deuda para financiar déficit, sino que justamente estás tomando deuda para pagar tu deuda, en este caso la deuda que tenía el Tesoro con el Banco Central de la República Argentina en pesos, y cuando vas hacia adelante, si Argentina mantiene equilibrio fiscal,
deberías estar generando las condiciones para poder generar el repago. Hay una solamente diferencia hoy entre el equipo económico y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que el Fondo Monetario Internacional te dice, che, yo veo el tipo de cambio está retrasado. Vos tenías a un tipo de cambio más competitivo, mayor ingreso de dólares y ahora veo más salida de dólares. Esa yo creo que es, Eduardo, la charla que están teniendo en el mes de abril con el board para decir, che, ¿va a haber algún tipo de corrección en la política cambiaria? Esto no significa devaluación, Edu, sino que, ¿cuál sería la corrección? Che, mirá, se te fueron 16.000 millones de dólares por la intervención tuya en el mercado paralelo. Entonces, eso no lo puedo permitir porque son dólares que yo te voy a dar y se te van a ir por la vía. Yo puedo darte para que efectivamente vos utilices esos dólares porque estás necesitando importar y la economía necesita crecer, porque necesitas mantener un equilibrio en el dólar oficial, no en el paralelo. Yo creo que parte de eso puede hablar. Eso no implica que haya una devaluación del tipo de cambio oficial mayorista, ¿no? O sea, el gobierno le tiene que garantizar que esos fondos de libre disponibilidad no van a ser para vender 109 millones hoy, 140 mañana y demás. Exactamente, exactamente. Sí, para, obviamente, intervenciones en el tipo de cambio oficial mayorista. La economía siempre está condicionada por la política en año electoral. Sí. Yo no creo que haya un eventual levantamiento del cepo antes de las elecciones, pero también eso debe estar en negociación, ¿no? Está bien. Ahora, si el Banco Central, cuidando que esos fondos no se diluyan, los fondos frescos, deja que el dólar circule, ¿a cuánto se puede ir el dólar? ¿O quizás el mercado solamente lo plancha? Bueno, ¿qué pasa? Cuando te entran muchos dólares por esa vía, también esa situación que explicaba el ministro de Economía ayer es real, Edu. Desde junio del año pasado, la cantidad de pesos en los bolsillos de la gente, en caja de ahorro y cuenta corriente se mantiene estable, son 30 billones de pesos. Sí. Por lo cual llega un momento donde, bueno, esta situación de adelanto es porque tengo una expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial mayorista. Si llegan muchos dólares y esa devaluación no se da, estoy perdiendo plata, ¿me entendés? Bien, bien. Te llevo al otro tema. Desde mañana, ¿no? Tengo entendido que desde que comienza el mes de abril, los impuestos deberán detallarse, desglosarse en todos los comercios. Es decir, por cada artículo que uno compre, vamos a ver el precio final y además los tributos que se cobran a nivel nacional. ¿Es así? Es así, eso es para las provincias que adhirieron al régimen de transparencia fiscal. Sí. Es una buena etapa. Nos pasa que en varios lugares del mundo donde viajás, vos podés ver los impuestos que te están cobrando. Me estoy refiriendo no solamente al ingreso bruto, ingreso al valor agregado, que es nacional, sino al resto de los impuestos. ¿Cuánto estoy pagando de tasa municipal? ¿Cuánto estoy pagando de ingresos brutos? Y eso hace que efectivamente se abra algo que en Argentina es necesario, que es la competencia fiscal. Que uno pueda ver lo que está pagando por lo que está comprando. Pero perdona, Dami, ¿cuál es la búsqueda? Que uno deje el producto si vos ves que estás a punto de comprarlo y decir, no voy a convalidar comprando este producto porque entre impuestos nacionales, esto y lo otro, quizás se llevan el 40% del valor. Déjame informar, sin estigmatizar, pero con información de lo que ha sucedido. Partido muy cercano a lo que vos conocés, Lanús, incrementó las tasas al 6.5%. Si los clientes de Lanús hubiesen ido al supermercado, hubiesen visto que en ese ticket le cobraban 6,5% de tasa respecto de otro lugar, de otro partido, en la ciudad de Buenos Aires, donde la tasa es 3 veces menos. Entonces los tipos hubiesen dicho, che, pero pará, estoy pagando de un ticket, ejemplo, de 200.000 pesos, un 6,5% acá en Lanús, y en la ciudad de Buenos Aires le pago un tercio. O sea, en determinados distritos se puede encarecer un 6% solo por las tasas municipales. Exactamente, solamente por eso. Imagínate que la diferencia es mucha, no es menor, ¿no? ¿Y esto se aplica a todos los productos? Sí. Esto se aplica a todos los productos y, bueno, tiene que salir en el ticket, ¿no? Hay que cambiar las registradoras fiscales, hay que cambiar efectivamente la emisión a través de lo que es contactless, que son los dispositivos digitales, y bueno, comienza a partir de mañana, ya los comerciantes tuvieron su tiempo y las operadoras de procesadoras de pago también, ¿no? Porque hasta ahora regía para supermercados y estaciones de servicio. Exactamente, ahora viene la etapa que incluso el comercio minorista tradicional debe estar exhibiendo este tipo de exhibición en el ticket, ¿no? Bien, bien. Por último, y quiero volver al tema del dólar y la inflación,
cómo ves el proceso de desinflación de aquí hasta fin de año? ¿Ves que en qué momento del año puede retomarse la pendiente del costo de vida? Lo veo mucho más lento de lo que el gobierno esperaba. Creo que hay anticipos a veces del gobierno que yo creo que después lo paga políticamente. En febrero el gobierno adelantó la devaluación del peso frente al dólar del 2 al 1%, pensando que iba a cruzar el umbral del 2, no pasó. En marzo no pasó. Y no sé si va a pasar en abril. El presidente adelantó que podría cruzar ese umbral del 2% entre abril y mayo. Se apuró un poco, ¿no? Sí, yo creo que hay ansiedad a veces en adelantar los números, ¿viste? Y eso después lo termina pagando políticamente, porque obviamente tenés una oposición que en año electoral es un buen alimento como para decir, che, la realidad es que no bajó lo que vos dijiste que iba a bajar. Y yo creo que, bueno, eso le termina alimentando un proceso de inquietud o pérdida de credibilidad sobre esto, pero la realidad es que los fundamentos para que la inflación baje están por cuatro vías. Primero, efectivamente el ancla cambiaria es un fundamento. Segundo, se toma una decisión acá en el mes de abril que se iban a ajustar los precios de los servicios por inflación. Bueno, no se van a ajustar este mes de abril por inflación, lo van a dar a mayo, sino que se van a ajustar en forma discrecional, va a ser por debajo del 2%. Tercer ancla, tiene que ver con la cantidad de pesos en el mercado, como te digo, se mantiene fija. Y la cuarta ancla, que muchas veces no la vemos, pero sí efectivamente también el gobierno optó por esa ancla, que es la cantidad de dinero disponible en los bancos que tienen que tener como política de encaje. Esto lo tenés que tener vos en tu banco encajado, no lo podés prestar. Eso los bancos están diciendo, bueno, pero tengo mucha demanda de crédito, sacame la política de encaje. Y el gobierno no lo modifica. ¿Por qué? Porque eso en definitiva es creación secundaria de dinero y no quiere que en este momento haya mayor presión sobre los precios y la demanda, a partir de la demanda. Por lo cual yo creo que hay varias anclas que fundamentan que la inflación debe estar descendiendo en los últimos meses. Obviamente, en el mes de marzo, fin de marzo, hablar de esto en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde la especulación en la devaluación, todos se inquietan si la inflación va a bajar. Si eso efectivamente se transita, yo creo que hay fundamentos para que después cruce el umbral del 2%, ¿no? Damián, un gusto tenerte al aire. Gracias y buena semana. Un placer, abrazo. Pasó Damián Dipache.